Bienvenidas, bienvenidos todos a la clase de comunicación en el C35. Hoy vamos a hablar sobre los discursos técnicos, ¿sí? Discurso técnico, discurso instruccional y de divulgación científica. Bueno, en primera instancia el discurso técnico tiene una característica que lo distingue de los demás, que es comunicación hecha por especialistas para especialistas, ¿sí? Es un discurso que no tiene lineamientos, no tiene como fin llegar a un público masivo, ¿sí? Sino que en ese ámbito, digamos, de divulgación, de comunicación entre especialistas, lo importante es dominar y conocer algo nuevo, algo muy específico que puede ser elaborado. Eh, los aspectos técnicos, por lo general, por su definición, están alejados del público masivo. Cuando, por ejemplo, vamos a poner por el caso que ha estado en boca de todo el mundo, el tema de la vacuna rusa. Bueno, hay un montón de información, ¿sí? Que se publica, ¿sí? Pero no con el destinatario del público masivo, sino que con el destinatario de otro público igual de preparado para decodificar ese mensaje, para interpretarlo como tiene que ser. El discurso que se encarga, ¿sí? De traducir, por así decirlo, este discurso previo técnico, ¿sí? Para llegar a un público masivo, es el discurso de la divulgación científica. Bien, ese discurso sí se encarga, ¿sí? De modificar y adaptar, ¿sí? De la manera más pedagógica y didáctica posible aquellos contenidos que son de difícil acceso para un público no leído, para un público no idóneo, ¿sí? Pero con interés. En el mismo caso, ¿sí? Las notas periodísticas que se escriben sobre la vacuna de Rusia tienen como condicionante o como condicionante necesario, ¿sí? Que se entienda por un público no experto en los temas farmacológicos. Bien. Y el tercer discurso del que estamos por hablar es el de las instrucciones, el discurso instruccional, ¿sí? De instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Son pasos y protocolos, ¿sí? A seguir para obtener un resultado deseado, ¿sí? Nosotros queremos explicar cómo funciona un aparato que cuesta miles de dólares, pues se instaló un tomógrafo nuevo en el hospital, ¿sí? Bueno, por supuesto que va a venir seguramente alguien de la empresa que fabricó el tomógrafo para explicarle a los técnicos radiólogos, ¿sí? Pero es seguro que ese equipo va a contar con un soporte que puede ser en papel, tradicionalmente ha sido en papel y todavía sigue siendo en papel, aunque también está disponible en los últimos años el manual de instrucciones estamos hablando. Puede también estar en su versión web, en PDF o directamente subido a una plataforma. Pero esto no altera en lo más mínimo el, el condicionamiento, ¿sí? Del texto que estamos hablando, ¿no? El texto de instrucciones, ¿sí? Es aquel que desgrana las instrucciones. Las instrucciones vamos a definirlas así como los pasos que hay que dar para poder llegar a nuestro resultado final, que sería en este caso hacer funcionar el tomógrafo. Bien. Bueno, dijimos que no tiene ninguna incidencia si el manual de instrucciones está en papel o está en la web. Es obligatorio, ¿sí? Por una ley nacional, ¿sí? Que todo producto que tenga cierto nivel de complejidad tenga instrucciones para su funcionamiento. Y es aquí lo curioso que ya instrucciones hay desde para cómo usar el shampoo, ¿sí? Hasta para usar un tomógrafo o algún equipamiento. Bueno, en el caso del discurso técnico, ¿sí? Su objetivo principal, ya lo dijimos, es comunicarse con otros especialistas. Eso le da un valor, o sea, cada uno tiene su valor, ¿sí? Dado porque cumplen funciones diferentes. Ninguno de los discursos que estamos hablando nosotros aquí
es superior al resto, simplemente se proponen cosas diferentes, ¿sí? Y como tales tienen características propias y tienen requisitos que debemos cumplir. Si nosotros hacemos queremos tener una comunicación, ¿sí? Masiva, de divulgación científica, pero no atendemos a esto de recurrir a una transposición que se llama traspasar algunos conceptos que pueden ser muy teóricos y muy difíciles de explicar a alguna cuestión más simple, alguna cuestión más sencilla, ¿sí? Bueno, no se va a dar el objetivo, no se va a estar cumpliendo la meta de lo que nosotros estábamos proponiendo. Es decir, no va a pasar nada, digamos, en el sentido de que no vamos a tener, digamos, un accidente, pero pueden ocurrir grandes problemas, ¿sí? En tanto que no se entienda el mensaje. Piensen en esto. Un manual de instrucciones que es complicado, que no se entiende, que no está bien detallado, es un manual de instrucciones defectuoso, ¿sí? Y esto puede acarrear también el fallo, ¿sí? En el funcionamiento de un equipo. Digo un equipo para pensar en lo que más les puede tocar a ustedes enfrentarse un día como enfermeros, ¿no? Instalan un equipo nuevo de diálisis, de no sé, de cualquier situación que a ustedes les toque enfrentar, ¿sí? Y si bien muchas veces se van a sentir preparados o preparadas para usarlo porque tienen experiencia, porque difícilmente sea algo completamente nuevo, muy diferente al modelo anterior, eh, es importante contar con ese material, ¿sí? O por ustedes tienen que ser los responsables, ¿sí? De elaborar un texto de instrucciones, ¿sí? Ustedes por ahí nos puede tocar, sacando esta situación de la pandemia, hay un montón de situaciones en las cuales se pueden pensar protocolos de seguridad o de higiene, ¿sí? Por lo cual siempre es conveniente que cuenten ustedes con las herramientas necesarias para poder producir estos textos. Bien, como todo, como desde que hemos empezado las clases, hemos aclarado que la comunicación es producción de sentido, ¿sí? La comunicación, si no se entiende del otro lado, no es comunicación. O sea, todo puede comunicar en la medida que haya alguien que lo interprete. Por eso hablábamos de que un par de zapatillas caras, una casa muy linda, o sea, estar despeinado a las 3 de la tarde, ¿sí? Puede ser algo que comunique siempre y cuando alguien diga, mira, esta persona es desprolija, esta persona es lujosa, se da ciertos gustos, ¿sí? En tanto que alguien lo interprete, ¿bien? Por eso ustedes como enfermeros también tienen que tener presente cuando van a desarrollar algún texto a quién se van a dirigir. En la clase pasada pensamos en los prodestinatarios, paradestinatarios, contradestinatarios y en este caso no vamos a tener que polemizar ni que defender una idea, ¿sí? Pero sí tenemos que tener en mente a quién nos estamos dirigiendo. Si nosotros nos vamos a dirigir al cuerpo colegiado de una junta médica, ¿sí? El discurso va a ser de una forma muy diferente a si hacemos un discurso, ¿sí? O producimos un texto para difundir en las escuelas. En el primer caso, el nivel de competencia técnica que hay que tener, ¿sí? Es muy superior y eso es lo que va a valer, eso es lo que va a darle valor, eso es lo que va a servir a este colegio técnico, a este colegio, a esta junta médica, no le va a servir un texto de divulgación donde expliquen que lo importante para combatir el coronavirus es lavarse las manos. Ese nivel de complejidad está por demás superado en un nivel técnico, ¿sí? Por lo tanto, ustedes para poder producir un texto técnico tienen que tener un buen bagaje teórico que los respalde, ¿sí? Diferente es el caso de cada uno necesita una habilidad distinta, ¿bien? Diferente es el caso cuando vamos a hablar de competencias
comunicativas, de divulgación científica. Si vamos a hablar de divulgación científica, no es tan importante, ¿sí?, saber tener todo ese bagaje teórico, sino cómo lo transmitimos. Por eso los periodistas no son expertos y por eso siempre es cuidadoso pensar cuando un periodista se asume como experto, al no ser que realmente se haya dedicado toda la vida a algo, pero generalmente el periodista lo que hace es consultar a expertos y difundir, ¿sí?, sacar su propia conclusión y difundirla masivamente.